Juan Cadillanos lo tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Juan. No sabemos si nos puede escuchar Juan. Sí, yo os oigo. ¿Vosotros? Ahora sí. Vale. ¿Cómo ves la jornada? Nos hemos llevado un buen susto con esa caída superior al 3%. Ahora parece que se recoge gran parte de esa caída y está cayendo un 2,35 el IBEX 35. Tenemos sin casar operación a Meliá y a IAG, pero tenemos ya en positivo a PharmaMar y a Siemens. Es decir, que ¿cómo veis la jornada? ¿Parecía se va a quedar en un susto o hay opciones viendo los futuros de que la caída pueda profundizarse en las próximas horas? A ver, es cierto que el fin de semana ha sido duro en general en cuanto a noticias. Vamos viendo cómo muchos países europeos han ido tomando la decisión de ir cerrando el tráfico aéreo debido a posibles mutaciones, posibles llegadas nuevas, ¿no? En este caso no de virus nuevos, sino de una posible mutación del mismo, y esto lógicamente salta todas las alarmas de todos los países europeos con vistas al final del año. Esas noticias por parte de Estados Unidos son buenas, quiero decir, el acuerdo que llegan es algo positivo, porque lógicamente hace que de alguna forma su economía interna se pueda ver fortalecida por esta situación, y lógicamente eso hace que los futuros por parte de Wall Street no estén en negativo, no estén en una situación tan complicada, y esto lógicamente es algo muy muy bueno. En general para Europa no, es cierto que las noticias por parte de Moderna son buenas, las que nos llegan a lo largo de esta mañana con respecto a la distribución de esa vacuna en el corto plazo, y eso lógicamente podría ser algo muy muy positivo. Yo creo que en definitiva podría quedarse ahí si no viéramos noticias nuevas, si no tuviéramos un nuevo traspié con respecto a Europa, y lógicamente muchos más países toman la decisión de ir cerrando ese tráfico aéreo, que yo creo que ya será una realidad para todos ellos, pero poco a poco yo creo que Europa se irá asentando, irá tomando medidas adicionales y veremos a ver el recorrido que le queda, pero yo tengo la esperanza de que esto no sea más allá de una volatilidad a corto plazo. Juan, ya tenemos el movimiento inicial de IAG, se ha conseguido casar operación 14,21%, 14,35, 18, abajo. Más de un 14% de caída de IAG, más de un 9% de la caída de Meliá, los dos valores del IBEX 35 que estaban ligados al sector turístico, han conseguido casar operación, pero 20 y pico minutos más tarde de iniciarse la sesión. ¿Qué hacer a partir de ahora o qué hacer hoy, sobre todo intradía, con estos dos valores? A ver, suspendidas por volatilidad, como era lógico también, debido a esta situación, esa noticia que también hacíamos referencia. Yo creo que ahora mismo la situación en ellas es clara. Yo creo que toda posición bajista será algo positivo a través de derivados, ya sea a través de CFDs o bien a través de opciones financieras, como puede ser una compra de put. Esto podría dar pie, ¿no?, en este sentido a mayores caídas. Lógicamente es algo muy negativo, como decíamos, el cierre del tráfico aéreo es algo muy muy negativo para la propia IAG y también lógicamente para toda la parte turística a lo largo de toda Europa. Y como digo, el problema para ellas yo creo que no se va a quedar aquí. El tema es que muchos más países europeos irán cerrando ese tráfico aéreo, irán cerrando esas fronteras y lógicamente menos posibilidades para las hoteleras de poder generar negocio y por supuesto obviamente para las aerolíneas, que verán mermada su situación y sobre todo muy coartada su posibilidad de negocio, que en el corto plazo ahora mismo sin duda va a ser un poco debacle. Por lo tanto yo creo que todo lo que sea posiciones cortas en este tipo de compañías, aerolíneas, turismo, será algo que yo creo que nos irá bien. Sí, leía el fin de semana en el FT Weekend cómo el Bitcoin, después de haber superado los $20.000, tenía como objetivo los 40.000, que hay poco. Pero, ¿cómo lo veis? Porque sí que es verdad que hoy tenemos al oro como valor refugio, 0,68% arriba. Vemos también mucho movimiento alrededor del Bitcoin. ¿Cómo puede comportarse la criptomoneda en este entorno tan volátil y en el que mucha gente la está usando de refugio? Yo creo que uno de los grandes protagonistas, ¿no?, también de esta pandemia en el lado positivo, uno de los grandes beneficiados en general de las criptomonedas y en particular el Bitcoin por esa publicidad que tiene también, ¿no?, por ser un poco la referencia y ser la que capitanea la evolución en este sentido. Yo creo que para Bitcoin será algo muy bueno. Como digo, ha sido muy buena alternativa en esta pandemia y ha tenido un comportamiento francamente bueno. En líneas fundamentales cada vez ha ido mejorando esas posibles regulaciones y esa situación
valoración ha ido mejorando, sobre todo con el paso del tiempo, y yo creo que a día de hoy podríamos hablar de un valor más sólido que años atrás o que incluso meses atrás. No creo con esto que sea algo negativo. La liquidez aumenta y eso obviamente es algo muy positivo porque da más pie, ¿no?, a que pueda ser considerado como activo refugio. 40.000 en el Bitcoin, personalmente se me antojan bastante optimistas, ¿no? Yo creo que demasiado, pero lógicamente también lo decíamos cuando estaba en 6.000, mira dónde estamos. No creo que tenga problemas para superar los 25, al menos no en el medio plazo. Vamos poco a poco, yo soy más de ir paso a paso. Yo creo que los 25 es algo realista y que es algo que podría ser no muy lejano en el tiempo ahora mismo, y esto pues, lógicamente es algo a tener muy en cuenta, porque hablamos de un activo refugio que va a seguir funcionando muy bien, yo creo, en los primeros meses del ejercicio 2021, una crisis económica a nivel europeo que lógicamente lastrará mucho las posibilidades de ver sectores principales en crecimiento, y esto dará pie a que haya valores refugio, activos refugios, como podría ser en este caso el oro o incluso lógicamente otra vez el Bitcoin, y tener buenos comportamientos, buenas perspectivas, sobre todo para ese comienzo de año, y yo creo que paso a paso irá alcanzando niveles y cumpliendo objetivos. Y luego tenemos noticias contradictorias sobre el Liberbank y Unicaja. Hay quien dice que esta misma semana se puede cerrar el acuerdo, y hay quien ya está diciendo, por ejemplo, 5 días, que la fusión puede descarrilar. La realidad es que Liberbank cae hoy un 5,51 y Unicaja un 5,63. La realidad es que la banca sigue siendo ahora mismo uno de los peores sectores, sin duda, en lo que va de año. Es cierto que la no posibilidad, en este caso, de generar negocio, la no posibilidad de que el sector financiero pueda, con ese horizonte de tipos, generar negocio propio, y también, lógicamente, por esta crisis económica, el no generar, en este caso, liquidez o sobre todo créditos de cara a la creación de negocio, es algo que a la banca ahora mismo la está matando. El hecho de que los sectores colaterales tampoco estén teniendo un buen comportamiento es algo que tampoco le ayuda mucho, y que tampoco hay medidas por parte de un Banco Central Europeo que sigue a la espera de ver acontecimientos, no como en Wall Street. Hemos visto cómo en los últimos 3 meses se han tomado, creo que lo leí el fin de semana, unas 7 medidas, varias de ellas de estímulo fiscal y las otras de impacto económico a corto plazo, y en el caso del Banco Central Europeo nada. Hemos visto hace unos 7 meses esa medida de inyección a países sin ninguna restricción, sin ningún miramiento, y en este caso, bueno, seguimos esperando a un Banco Central Europeo que año tras año, bajo mi parecer al menos, sigue decepcionando, sigue sin tomar medidas, y seguimos a la espera de ver que se tomen medidas adicionales, sobre todo de impacto, medidas de crecimiento, medidas de inyección de liquidez, o de alguna forma medidas de estímulo fiscal, que por el momento no llega, y obviamente la banca se verá muy mermada de esta situación. Fusiones, hay muchos rumores, es cierto. También teníamos hace meses la de BBVA con Sabadell, rumores que se quedaron ahí porque esa fusión no fue a más y que se estancó en este caso, algo que también podría pasar con el caso de Liberbank, pero veremos a ver, iremos paso a paso, día a día, viendo cuáles son los resultados y cuáles son las nuevas noticias al respecto, pero en general la banca ahora mismo obviamente no creo que sea para nada una alternativa positiva. Aunque haya fusiones, no creo que en el corto o en el medio plazo esto sea algo que le pueda dar alas para recuperar posiciones y recuperar un terreno que en general se va a ver bastante mermado. Juan Cadiñanos, Admiral Markets, muchas gracias por comentarnos esta jornada. Buen día y buen negocio, Juan. Gracias a vosotros, un placer. Felices fiestas.